El colectivo ciudadano por la calidad educativa realizó una manifestación este lunes frente al Ministerio de Educación en demanda de una serie de reivindicaciones para ese sector, entre ellos denuncia del fraude y la exclusión de miles de docentes del proceso de evaluación de desempeño docente. Vamos a conversar sobre eso con Juan Valdés, quien es presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa y director ejecutivo del Observatorio Educativo. Juan, qué gusto tenerte por aquí en cabina. Bueno, muchísimas gracias. Usualmente vengo directamente de una protesta y con un atuendo qué mejor ya. Que representar la causa. Bueno, gracias. Perdonen el atuendo, pero es que venimos ahora mismo de la protesta frente al Ministerio de Educación. Nosotros en el colectivo ciudadano por la calidad educativa, también en el Observatorio Educativo y Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, reclamamos primeramente por los sueldos de miseria que hoy reciben más de 80,000 empleados públicos de las escuelas públicas, que son a un monto superior a los 48,000 pesos. Es imposible que una persona pueda sobrevivir en esta era, en este momento de la economía dominicana, con 10,000 y 12,000 pesos de sueldos. Nosotros llevamos 4 reuniones con las autoridades y cada vez que nos reunimos nos dicen que no tienen una respuesta. ¿En las 4 ocasiones? Sí, porque es que lamentablemente aquí la politiquería ha asaltado el 4% para la educación pública. Es vergonzoso que acá se tenga una nómina de más de 600 millones en botellas, con sueldos entre 50,000, 75,000, hasta 150,000 pesos. Y a esos empleados pobres, infelices, que son los que permiten que la escuela abra, que haya seguridad, que haya limpieza, que haya ornato y mantenimiento, los mantengan con un sueldo de 10,000 o 12,000 pesos mensuales. El próximo año escolar está en peligro, porque esos son los empleados que mantienen a las escuelas abiertas. Y sin conserjes no hay escuela. Las autoridades han ignorado esas solicitudes y ya sabemos lamentablemente la crisis que se avecina con la apertura del próximo año escolar, porque aquí nadie va a ir a trabajar en una escuela pública con un sueldo de 10,000 o 12,000 pesos. La solicitud es que su sueldo mínimo se lleve a 30,000 pesos mensuales, que es aún así 18,000 pesos menos que el costo de la canasta familiar promedio. Una pregunta, en base a lo que ustedes estaban proponiendo hoy, o lo que estaban protestando, ¿el aumento del salario es la única cosa que ustedes están pidiendo o hay otras cosas No, para que los están pidiendo? conserjes hay un tema inclusive de entrenamiento. Okay. Fíjense que las personas que manejan la alimentación escolar, que manejan la higiene de la escuela, no tienen entrenamiento. No saben de hecho, cómo hacerlo. El deterioro de la salud de una mujer, que usualmente son mujeres las que hacen este trabajo con el manejo de cloro, de detergente, con las enfermedades, porque tienen un seguro médico también de muy mala calidad. Y es lamentable que terminan enfermándose y no tienen ni siquiera para pagar las medicinas. Señores, esto es un abuso porque las escuelas públicas no pueden operar sin un personal de mantenimiento. Yo soy acreditador internacional de sistemas educativos y he acreditado muchos de los colegios más famosos de América Latina, que son colegios internacionales. Y en el resto de los países del mundo te requieren un entrenamiento para el personal que trabaja con el mantenimiento, la seguridad y el seguimiento a la escuela día a día. Eso tiene inclusive estándares. Pero aquí es vergonzoso lo que está pasando con la escuela pública. Nada justifica que esos empleados ganen 10,000 y 12,000 pesos mensuales y que el mismo ministerio mantenga 20,000 empleados botellas con sueldos que llegan hasta los 150,000 pesos mensuales simplemente por ser activistas políticos. Yo quisiera aprovechar para preguntarle, mi estimado Juan, hace unas semanas atrás un diputado propuso un proyecto de resolución que buscaba pedirle al ministro de Educación que instruya para reducir o disminuir el salario de los maestros que participan de actividades de protesta en las escuelas o en cualquier otro lugar. Exacto, descontarle los días. Descontarle los días. Nosotros aquí conversamos en el programa con el presidente de la Asociación de Padres y Madres y él validó la posición de ese diputado diciendo que aquí habían casos que se presentaban en el interior del país donde a los maestros hasta le daban el día libre por estrés laboral o porque iban a
revueltas que ni siquiera le explicaban para qué iban o se quedaban en la casa y que había un relajo con eso. ¿Cuál Bueno, es, yo le hago cuál una es la pregunta. realidad? Esa persona que ustedes entrevistaron, que dice ser un representante de los padres, Okay. ¿alguna vez usted lo ha visto quejándose del desayuno escolar, de los malos libros de texto, del 500,000 de niños que se queda fuera de la escuela, de los miles de maestros que hacen falta en las escuelas públicas, de las pésimas condiciones en las que operan las escuelas públicas? Ese señor no representa a los padres y amigos de la escuela. Ese señor tiene casi 10 años usando esa institución como un frente para supuestamente representar a los padres, pero ni tiene hijos en la escuela pública, ni es un representante auténtico de las escuelas públicas. Eso es una charlatanería de ese señor, porque él busca lo que en todos los gobiernos ha hecho lo mismo. Lo utilizan y lo ponen ahí cada vez que hay que hablar de los profesores. Pero ese señor nunca ha salido a reclamar por ningún niño de las escuelas públicas, ni por el 500,000 de niños que se queda fuera de la escuela. Ese es simplemente un instrumento, un peón de esos que quieren siempre culpar al docente de los problemas de la escuela. Ese señor nunca ha ido a reclamar que los niños tengan un buen desayuno, una buena alimentación escolar, porque no es un representante de los padres y amigos de la escuela. Aquí tenemos 7.600 escuelas públicas y él nos representa a los padres de esas 7.600 escuelas públicas. Ese es uno de los mecanismos que utilizan los gobiernos para desacreditar las luchas y los reclamos. Y la institución que él dirige no representa a los padres de los más de 2 millones de niños de este país. Eso es lo primero. Lo otro, con relación a la propuesta de este diputado, eso es simplemente un distractor. Esa propuesta salió a los medios de comunicación como cuando tú lanzas una noticia para tumbar otra, porque eso lo único que Cortina procuraba, de humo. sí, eso lo único que procuraba era distraer la atención primeramente de la denuncia del fraude a más de 114,000 docentes en la evaluación de desempeño y de los escándalos de la cooperativa de maestros. Como eso estaba en todos los medios de comunicación, lanzaron esa bola de humo, como usted dice, con una propuesta que primero viola la Constitución de la República Dominicana. Porque la Constitución de la República Dominicana le da a todos los docentes y a todos los ciudadanos el derecho primeramente a la libre asociación, a la libre expresión y sobre todo a la protesta. Mire qué casualidad. Usualmente las protestas de los maestros son precisamente porque no hay buen desayuno, porque no hay buenos libros, porque no hay buena infraestructura escolar, porque lamentablemente las escuelas operan en condiciones de miseria. Por eso es que debería estar protestando ese señor que dice ser un representante de los padres y amigos de la escuela, porque él no lo es. Eso es simplemente un peón de los intereses de todos los gobiernos, porque en todos los gobiernos hace lo mismo. Ahora bien, ¿qué validez puede tener esa propuesta? Ninguna. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es que quieren disminuir la cantidad de tiempo que se pierde del año escolar. Pero permítanme explicarles que los estudios del Observatorio Educativo demuestran que, primero, lo que más provoca pérdida de clases es el déficit de maestros en las escuelas públicas, el déficit de medios y recursos para el aprendizaje, temas como las condiciones climáticas, porque la infraestructura escolar cuando llueve no aguanta y hay que salir corriendo de la escuela. Lo que más provoca pérdida de clases en este país son las pésimas condiciones en las que operan las escuelas públicas dominicanas. Cuando los maestros protestan es precisamente porque esas condiciones no han mejorado. Si aquí corrigieran el tema de los pésimos libros de texto que tenemos, del déficit de más de 500,000 de niños que se quedan fuera de la escuela, miren esto acá. Esta tabla es la tabla del estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, titulado Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, que revela que más de 600,000 niños dominicanos se van a quedar fuera de la escuela el próximo año escolar. ¿Por qué? Por la falta de aulas. Yo no he escuchado a ese señor que dice representar a los padres y amigos de la escuela protestar por esto. Por esto protestan los maestros. Los maestros protestan porque a miles de ellos los dejaron fuera de la evaluación de desempeño docente. Y hoy les quieren intimidar diciéndoles que si ellos, los que sí se evaluaron y no están de acuerdo con su calificación, si ellos impugnan o solicitan revisión, les van a dilatar el pago de esos incentivos. Aquí lo que hay con la educación dominicana es un relajo, donde está involucrado el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, el Ministerio de Educación y la AMPROTED, que fueron los tres que se pusieron de acuerdo para hacer esa evaluación fraudulenta de desempeño. Entonces, fíjense algo más que estábamos reclamando hoy.
La evaluación a más de 114,000 docentes se hizo a través de un contrato fraudulento. Y nosotros solicitamos al ministro Luis Miguel de Camps copia del contrato que se desarrolló para la plataforma digital de la evaluación de desempeño. Nos han negado copia del contrato. El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, se niega a hacer público el contrato del desarrollo de la plataforma digital de la evaluación de más de 114,000 docentes. Cuando nosotros denunciamos un contrato similar en 2024 al ministro Ángel Hernández, la Dirección de Compras y Contrataciones, el Tribunal Superior Administrativo y hasta el presidente de la República mandó a cancelar esa contratación. Ahora Luis Miguel de Camps lo hace con una empresa que se llama EPSI, Evaluaciones Psicológicas, que trabaja aquí con una empresa internacional llamada Hound, que me parece que es de origen español. E hicieron una contratación grado a grado. Si aquel contrato era de casi 600 millones y lo mandaron a cancelar, nosotros exigimos saber de cuánto fue el contrato que el ministerio pagó grado a grado para el desarrollo de la plataforma digital de la evaluación del desempeño. ¿Y qué pasó con la plataforma, Juan? ¿Funcionó? La plataforma tuvo muchísimos problemas. Una de las razones por las cuales miles de docentes se quedaron fuera de la evaluación de desempeño fue por problemas tecnológicos en la evaluación, precisamente. El primer intento de hacer el ejercicio de rendimiento profesional, que es una prueba de 1 hora y media online, colapsó. Tuvieron que pararlo y hacer otro tipo de pruebas presenciales. Ahora lo están haciendo en este momento, pero para poder llevarla a cabo tienen que tumbar del sistema todos los otros módulos. Déjenme decirles algo sobre ese caso. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje y en la educación a través de la tecnología. Y yo les puedo garantizar a ustedes que ningún país del mundo se atreve a desarrollar una plataforma digital nueva mientras se va evaluando a los docentes. En ningún país del mundo aceptan que los docentes sean evaluados con un software que está siendo desarrollado ahora. ¿Por qué hubo tantos problemas? Porque tanto la ADP como el Ministerio de Educación les mintieron a los docentes. Les dijeron que todo estaba listo en su plataforma digital y era falso. Porque todavía hoy esa plataforma está en desarrollo. Entonces yo quiero saber cuántos cientos de millones fue que le pagaron a esas empresas para hacer esa plataforma digital, que hubo que hacerla a la carrera mientras estaba desarrollando el sistema instrumental de ella. Lamentablemente, aquí la evaluación de desempeño ha sido un fraude. No importa qué calificación le hayan puesto a los docentes. Porque primero el sistema instrumental, que son los indicadores y criterios que se utilizan para evaluar a un docente, no cumplió con los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Evaluaron a los docentes con un mismo instrumento, uno solo, para todas las áreas. Yo que presido la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, te puedo decir que tú no puedes evaluar a un profesor de inglés y francés con el mismo instrumento que tú utilizas para evaluar a un profesor de ciencias naturales o del nivel inicial. Entonces, miren, hay miles de profesores de inglés y francés que no fueron evaluados porque no tenían suficientes evaluadores que hablaran inglés y francés. Ahí todo se hizo a la mala y a la carrera. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP es que le paguen los incentivos a los docentes. Los docentes se merecen sus incentivos porque es un derecho. Es un derecho y es una ley que se los confiere. Pero la evaluación tiene que ser auténtica. Si la evaluación de los maestros no es auténtica, no se puede generar lo que se necesita, que es un diagnóstico de las necesidades formativas del docente. Para poder mejorar. Además de la publicación de ese contrato, ¿qué ustedes exigen? Porque evidentemente hay un daño y hay que buscar el medio de resarcirlo. O sea, me está diciendo que ¿qué cantidad se quedó fuera? Hay más de 6,000 docentes que no han sido evaluados. Exacto. Entonces, ¿qué ustedes exigen? O sea, nosotros primeramente exigimos que haya un protocolo de revisión en cumplimiento con el Tribunal de la Carrera Docente para todos los que sí se evaluaron y no están de acuerdo con sus calificaciones. Mire, esta evaluación fue fraudulenta por todos lados. Los instrumentos no fueron adecuados. Los evaluadores no fueron entrenados adecuadamente, porque ninguno es un acreditador, un evaluador certificado ni nada de eso. Les enseñaron el sistema instrumental que es nuevo en un corre-corre, porque el afán era salir de esto. Se les dijo que se les iba a pagar 12 meses de retroactivo en sus incentivos. Y ahora les salen que ellos están revisando esto. Hoy les tengo una noticia a todos los docentes del país, una primicia. Nosotros acabamos de salir del Ministerio de Educación de la protesta. Y cuando les preguntamos a la directora de Recursos Humanos,
al representante del ministro, al representante del viceministerio de acreditación y certificación docente, si van a poder pagar los 12 meses de incentivos, ellos dicen que ellos no saben. Después que a los docentes les prometieron que le iban a pagar retroactivo sus 12 meses de incentivos por evaluación de desempeño. Pero otra cosa, si a ti te dan una prueba hasta un niño, tú le das un examen y tú tienes derecho a que te dé revisión. Claro. Óigame, Claro. el secretario de comunicación de la ADP, Menegildo de la Rosa, aparece en un video intimidando a los profesores, diciéndoles que si ellos deciden solicitar revisión, eso va a retardar la asignación de su incentivo por evaluación, para disuadirlos de pedir una revisión. Entonces, eso es un problema, porque tú tienes un derecho en el artículo 51 del reglamento del estatuto del docente que te confiere el derecho a una revisión en base a los instrumentos. El Ministerio de Educación y la ADP, déjenme decirle, no han conformado el Tribunal de la Carrera Docente en 20 años. Entonces, ¿qué pasa con los docentes? Que están a expensas de que les digan, ya yo revisé tu prueba y tú te quemaste. Y tú te quemaste, no tienes forma de validar. Les dicen que lo hagan digitalmente, sin permitirles revisar los instrumentos. Claro. Señora, aquí lo que hay es un relajo con la educación pública. ¿Cuál era la premura? La premura es el populismo politiquero. El principal problema de la educación dominicana, primero es la politiquería y segundo es la impericia. Después de 3 años de espera, en una comisión de la cual yo fui parte por 2 años, los dirigentes de la ADP, lamentablemente, que hay que renovar a todo ese liderazgo, porque la mayoría son representantes de partidos políticos, no de los intereses de los docentes realmente. Pero hace mucho que eso es así, lamentablemente. Bueno, 2 males no son un bien. No, yo estoy O consciente. sea, el hecho de que hace mucho fuera así no quiere decir que deba seguir así. O sea, Two wrongs don't make están a right. están los partidos políticos, lo digo, hace ya mucho tiempo metidos de lleno en todo lo que tiene que ver con la ADP. Porque Pero no en la ADP, perdóname. Es como una La cuota de poder. primera dama dijo, el problema aquí es que la politiquería, el ADP no. La politiquería está metida en el Ministerio de Educación, tanto como está en la ADP y está en la cooperativa de maestros. Aquí lo que hay es que sacar toda la politiquería de lo que es educación. Señores, el 4% ha sido dirigido por 2 abogados, Luis Miguel de Camps y Amarante Baret, por un arquitecto, Navarro, por un contador, Peña Mirabal, y apenas 2 educadores. El Ministerio de Educación, en todos los años el 4%, ha sido dirigido más de un 65% por gente que no sabe nada de educación. Tú tienes un ministro ahora que es un abogado, sin experiencia en educación previa alguna, sin conocimiento de educación pública, dirigiendo el ministerio que más dinero maneja en este país. Y tú ves que si recibes, o mejor dicho, si revisas en diciembre pasado el anuario de estadísticas educativas del ministerio oficial, la educación dominicana está en su peor crisis de este siglo. Nosotros como colectivo ciudadano, por la calidad educativa, exigimos transparencia al Ministerio de Educación, a la ADP, a todo el que está involucrado en la educación pública, porque esos son fondos públicos. Señores, nada justifica que teniendo una dirección de infraestructura escolar, más de 500,000 de niños se quede fuera de la escuela el próximo año escolar. Prepárense, porque van a ver las filas de padres otra vez, amaneciendo fuera de las escuelas. O sea, al día de hoy, la educación dominicana no pudo suplir en 6 años el déficit de 10,000 aulas que arrastraba desde 2012. Hoy, para tú poder suplir la cantidad de niños que deben entregar a la escuela o deben entrar a la escuela, tú debes poder construir más de 20,000 aulas. ¿Saben cuántas ha construido el gobierno en 6 años? 5,600. Y en este año apenas lleva unas 400, cuando hacen falta más de 20,000. O sea, aquí se está violando el derecho constitucional de todos los niños a ir a la escuela. Por no hablarte de que los que sí pueden ir van en condiciones de miseria. Una alimentación escolar que es un pan sobado con un cuartillo de leche los 5 días de la semana. Te lo dan en la mañana y a los que están en la tanda vespertina se lo dan a las 3 de la tarde. Un pan con un cuartillo de leche, ya duro. Eso es imposible. El ser humano que no tiene nutrición no puede aprender, por no decirle que el mal comido no piensa. Lo dijo más bonito. Y mira los libros de texto. Miles de millones gastados en libros llenos de errores, con faltas. Tú vas a las aulas y están llenas, 40, 50 niños. Señores, el pueblo dominicano debe despertar. Sin educación este país está condenado al fracaso. Esa delincuencia que ustedes ven en la calle, toda esa pobreza, esa violencia que hay en la sociedad dominicana, todo esto es por falta de educación.
Y nosotros no tenemos que tolerar autoridades inexpertas. O sea, están manejando el dinero del pueblo dominicano y deben cumplir con un perfil para la función pública en educación. Tú citabas, Juan, ahorita el tema de la cooperativa para los maestros. ¿En qué ha quedado ese tema? Es que la cooperativa de maestros, señores, es una extrapolación de la ADP a lo que es esa cooperativa. Son los mismos grupos políticos y los mismos grupos de intereses que están asaltando ambas instituciones. La cooperativa es de los maestros. Usted no puede negarse, como se le hizo al periodista Dari Terrero, a darle información a los que son miembros de su cooperativa y los costos que tienen y esos sueldos de la cooperativa. Ganan más que el ministro, muchos ganan más que el presidente, ganan más que cualquier funcionario de uno de los bancos más ricos de este país. Entonces, ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque a la hora de las votaciones en la cooperativa, también todo eso es un fiasco. Todo eso está calculado y manipulado, que ya lo han denunciado los docentes. Ojo. Entonces, nosotros, como defensores del derecho a la educación en la República Dominicana, queremos invitar a todo el pueblo dominicano a que recuperemos el activismo por la educación. El 4% se ha convertido en un botín de organismos multilaterales, de grupos empresariales, de emporios universitarios, del empresariado dominicano. Mientras sus hijos van a colegios ricos, los hijos de ustedes, los más de 2 millones que van a la escuela pública, lo hacen en condiciones de miseria. Aquí no podemos seguir aceptando que un conserje, que una secretaria gane 12,000 pesos mensuales en una escuela pública. Después se quejan de las condiciones de higiene. Una escuela pública donde no hay agua, donde tú no puedes ir a un baño, donde los espacios comunes no son motivadores. Señores, ¿ustedes saben por qué aquí la calificación promedio en pruebas nacionales no pasa de 58 puntos? Porque el aprendizaje es contextual. Lo que produce aprendizaje son las experiencias. Y si tu experiencia dentro de una escuela pública es frustrante, es denigrante, es miserable, así serán los resultados de aprendizaje. Yo realmente por eso, o sea, tengo la duda porque yo recuerdo, yo estaba bastante pequeña cuando comenzamos a escuchar el 4%, el 4%, el 4% y las marchas y la gente vistiéndose de amarillo y el 4%. Pero ahora que usted lo menciona, Juan, es pensar el 4% y qué. O sea, el transporte escolar. Pero un transporte escolar, mira, transporte de lujo para escuelas de miseria. Y les voy a decir algo claro. Una de las peores, transporte de lujo para escuelas de miseria. Usted le compra un vehículo eléctrico, un autobús eléctrico, que ni siquiera cargadores tenían. Entonces, déjeme explicarle algo sobre el transporte escolar. El transporte escolar es un fiasco. Primero es un fiasco porque no se lleven del cuento de que millones de niños se benefician. Eso es falso. El transporte escolar no cubre a más del 6% de la población escolar. Aquí tenemos 2.030.000 niños que van a la escuela. Y de esos, no hay ni siquiera 200.000 que tienen transporte escolar. Otra cosa, los más de 5.000 millones al año que se gastan en transporte escolar equivalen a un costo superior al doble de lo que es el transporte público regular. ¿Qué sentido tiene usted gastar el doble de lo que es el transporte público para llevar a los niños a la escuela? Y nada más de 2.030.000 darle cobertura a menos de 200.000. Algo peor, la mayor parte del transporte escolar está en las áreas urbanas, que es donde menos se necesitan. No está en los campos retirados donde tú ves a los niños caminando para ir a la escuela. No way, no es ahí en donde están. Yo no tengo nada en contra de que los niños tengan transporte para ir a la escuela. Todo lo contrario, quisiera yo que fueran 2 millones que lo tuvieran. Pero eso no es sostenible. Y otra cosa, no es una prioridad. En una escuela que no tiene buena alimentación, no tiene buenos libros, no tiene buena infraestructura escolar, no tiene un buen ambiente, no tiene laboratorios de ciencia, no tienen agua, ¿cómo usted gasta 5.000 millones al año en transporte escolar, dejando a 500.000 de niños fuera de la escuela porque usted no lo gasta en construir las aulas? La educación es un tema de calidad del gasto, es un tema de prioridades. Y el transporte no puede ser una prioridad si solo cubre al 6% de la población escolar. Entonces, para concluir, Juan, no hay nada en la educación dominicana que en la actualidad esté funcionando como debería de funcionar. Una de las cosas que sí está funcionando y que yo felicito es la modalidad de artes. El hecho de que aquí se han creado liceos, modalidad de artes, que van a tener un muy buen impacto en el futuro de este país. Porque miren, déjenme decirles algo.
Mucha gente está involucrado en lo que es inteligencia artificial, tecnología. Y déjenme decirles que los hijos de los dueños de las empresas de inteligencia artificial los mandan a estudiar humanidades, no tecnología. Les recomiendo que lean un artículo del Wall Street Journal precisamente sobre esto, que te explica esa parte. El vacío existencial que tiene esta generación, por ejemplo, viene de la falta de humanidades en la educación. La modalidad de artes es una bendición porque también yo, que ya tengo una cierta edad, a mí me sorprende que esta juventud no baila. No saben bailar. Tú lo pones a bailar salsa o merengue y no te bailan. Claro, ellos te bailan tecno. Este es el baile que te hace el paso ¿De dónde viene la palabra teteo? ¿Ustedes saben de dónde viene? No, ¿de dónde? Texting. Que ellos van a la fiesta y lo que van es a textear. De verdad. Teteo viene del texting. O sea, mi cabeza se va a explotar en este momento. ¿De dónde viene la palabra teteo? De textear. Tú lo ves, mira, cuando yo crecí, tú aprendías a tocar la güira, aprendías a tocar trompeta, a tocar los drums, las tamboras, todo eso, y tú aprendías a bailar. Señores, tenemos una juventud que no sabe bailar, que no canta, que no toca un instrumento. Entonces, cuando tú te dedicas únicamente a estudiar para trabajar, tu vida es infeliz y vacía. El ser humano no vino al mundo ni a trabajar ni a estudiar. El trabajo y el estudio son parte de la vida. Pero esta generación ha sido educada como esclavos, que se pasan 26 años estudiando entre la escuela, un posgrado y una maestría, para luego empezar a vivir su vida. Y ahí se encuentran con la gran frustración y el gran vacío. ¿Por qué? Porque han dejado pasar. John Dewey, que fue el educador más relevante en Estados Unidos del siglo pasado, decía, en español es, se educa para la vida, no para la escuela. Education for life, not for school, te decía. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años de los niños en la escuela deben tener un significado. No puede ser simplemente ir ahí a amargarse la vida para luego terminar con un sueldito de 10,000 pesos, como tienen hoy los empleados escolares. Yo quiero preguntarle antes de cerrar, a propósito de que citaba la importancia de las habilidades que se conocen como blandas, que no son blandas nada, claro. Pero bueno, se le dice de esa manera. En el caso de los profesores de idiomas, de los profesores de educación física, de los psicólogos, ¿cómo está el proceso de nombramiento en el Ministerio de Educación? Mira, en el área de idiomas en particular, yo que presido su asociación, primero han sido defraudados históricamente. Usted escucha al presidente de la República diciéndole a los niños que deben aprender inglés en la escuela. Y yo, que fui el creador del programa de inglés de inmersión, que es el programa más grande que se ha hecho en este país, y fui el creador del programa de bachilleres bilingües productivos y del programa de perfeccionamiento para docentes del idioma inglés y de la ley de inglés como segunda idioma que se llevó al Congreso, les puedo decir que aquí lo único que están haciendo con inglés es un acto de corrupción. A través del PNUD, este gobierno se dedicó por años a pagarle cientos de millones al PNUD para comprar claves de acceso a una plataforma online de la empresa Education First, ligada a un grupo empresarial muy poderoso de este país, evadiendo la ley de compras y contrataciones públicas. Yo tengo 36 años como profesor de inglés aquí y en muchos países del mundo. Y les puedo decir que el inglés ni ninguna lengua extranjera se aprende en una plataforma informática. Porque usted se olvida de lo que se llaman las prácticas sociales del lenguaje. Se olvida de lo que es la naturaleza del aprendizaje. Se olvida de lo que son perfiles y preferencias de aprendizaje. Y de que el aprendizaje es social. Y que el desarrollo de una lengua es una actividad social. No es una interacción de práctica con una máquina. Y aquí ahora proponen, que nosotros lo hemos denunciado, una licitación para comprar cientos de millones de pesos en passwords para una página web. Después de que nosotros nos pasamos 20 años de investigación científica sobre lo que sí hay que hacer para que los niños aprendan inglés en la escuela. Han convertido el inglés en un negocio de grupos empresariales. Y los docentes de inglés no vamos a aceptar eso en la escuela pública. Mire, lo que se avecina en el próximo año escolar va a ser un inicio bien accidentado. Porque nosotros estamos hartos de la corrupción de este gobierno en educación y del fracaso de este gobierno en educación. Yo fui el editor del proyecto de educación de este gobierno y le puedo decir que ha sido un fracaso garrafal en educación. No han pegado una más que la modalidad de artes. Y lamentablemente en el área de inglés en particular, aquí hemos tenido el peor retroceso en enseñanza-aprendizaje de inglés en este siglo. Este gobierno ha arruinado la enseñanza y aprendizaje de inglés en la escuela. Porque lo que ha hecho es un negocio con una empresa de comprar claves de acceso y a eso le quiere llamar de que es un programa de inglés. Y los niños no tienen ni internet. Los niños no tienen tableta. El 93% de los estudiantes de escuelas públicas no tienen un dispositivo digital.
Y usted cree que un niño en su casa va a coger su paquetico para hacer, dije, una práctica de inglés online. Al respecto, también quiero finalizar aclarándoles algo. La gran farsa del Ministerio de Educación en la resolución que procuraba sacar los celulares de las escuelas públicas. Eso es totalmente falso. Les recomiendo a todos que lean la resolución, la orden departamental. ¿Ustedes saben qué edad está prohibiendo el Ministerio de Educación el uso de celulares? Entre 1 y 5 años, que no llevan celulares a la escuela y en el nivel primario. O sea, entonces, a los de secundaria no se le prohíbe. Ojo, no. A los de secundaria no le están prohibiendo llevar los celulares a la escuela, pero se lo están poniendo a los de inicial de 1 a 5 años y a los del nivel primario. En una escuela pública ningún niño lleva un celular a una escuela en esa edad, por favor. No, ni, o sea, yo dirijo un colegio bilingüe internacional y todos los colegios privados, nosotros no permitimos celulares. O sea que esto es grave. Dejó años sin palabras. Ustedes saben qué fue lo que ellos procuraron con esa resolución. Promoviendo permanentemente. Ellos, miren, ellos aprovecharon, manipularon al pueblo dominicano diciéndoles, vamos a sacar los celulares de las escuelas públicas. Lean la orden departamental. Lo prohíben en el nivel inicial de 1 a 5 años y en el nivel primario hasta los 12 años. Los niños no usan celulares, ni llevan celulares a la escuela pública en esa edad. Eso es falso. Segundo, ¿qué procura esa resolución? Cercenar el derecho que tienen todos los docentes a grabar y a denunciar en las escuelas las cosas que andan mal. Con esa resolución lo que procuraron fue prohibir que se hagan videos y grabaciones en las escuelas públicas denunciando las malas condiciones que están en las escuelas. Como el pueblo ya con las redes denuncia todo, ellos prohibieron que se puedan hacer grabaciones en la escuela y compartirlas. ¿Por qué? Porque no quieren que se denuncien la miseria a la que ha llevado. Pero le prohibieron la escuela a los estudiantes. A los profesores, a todo el mundo a hacer grabaciones. ¿Pero por qué lo hacen ellos? ¿Para proteger a los estudiantes? No, por favor. Lo hacen porque no quieren que se sigan haciendo denuncias y videos en las redes sociales dentro de las escuelas. Yo que he hecho cientos de ellos, porque yo visito las escuelas y denuncio con testimonios de estudiantes y padres. Ellos están prohibiendo eso. Esa es otra ley mordaza que quiero llamar a todo el pueblo dominicano. No permitamos que este gobierno le siga coartando el derecho a cualquiera a la expresión pública. La ley del DNI, esta nueva resolución. Señores, aquí encima de que han estafado y saqueado el país, ahora le quieren decir a la gente que no puede opinar en las redes sociales y que no puede hablar. Aquí llegó la hora de que este pueblo de nuevo se una. No se dejen decepcionar porque la Marcha Verde fue un fiasco, que fracasó. Eso ya pasó. Life is now. La vida es ahora. Es ahora que nosotros tenemos que tomar acción. Bueno, definitivamente yo estoy sin palabras. O sea, he recibido tanta información y sobre todo, aunque uno está en este medio y maneja mucha información, tener una persona que al detalle confronte con la realidad de lo que está pasando es algo preocupante. O sea, el hecho de yo pensar que tengo sobrino y pensar que quizás, aunque tengan colegio privado, pero que el año que viene muchísimos niños puedan estar sin recibir educación, que la educación no es el futuro, es el presente, realmente es algo bastante preocupante. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias esta es su casa. Por recibirme. Esta es su casa. Apreciamos su esfuerzo de que usted salió de allá para acá en bola de humo para cumplir. Ya se refrescó aquí dentro. Ay, sí, claro. Así que esta es su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí estaremos siempre para recibirle, sobre todo para preguntarle sobre esas cosas que no mucha gente se atreve a decir.